Hola, este es el vídeo 2 de las prácticas de programación del tema de cálculos de cero de una función del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver la programación del método de la regula falsi para calcular los ceros de un polinomio, de una función. Bien, entonces este método parte de una función f de x y un intervalo AB donde la función cambia de signo. Entonces el método va refinando el intervalo AB utilizando para dividir el intervalo como punto de referencia este punto que es el punto donde corta al eje X la recta que pasa por los puntos AF de A y BF de B. Entonces se calcula la recta, se calcula dónde corta el eje X la recta y sale esa fórmula. Entonces se inicia un procedimiento iterativo donde se va haciendo lo siguiente. En primer lugar, comprobamos si f de ese punto que hemos calculado intermedio vale 0. Si es así, ya hemos terminado, porque hemos encontrado el 0. Si hay cambio de signo entre A y ese punto que hemos calculado, actualizamos B, y en caso contrario, actualizamos A. Se calcula el nuevo punto de referencia a partir del 0 de la recta que une AF de A y BF de B. Se comprueba si ese nuevo punto con respecto al anterior está muy cercano. Si es así, ya hemos terminado, y devolvemos como raíz el último elemento calculado, que sería en este caso el xnew. Entonces, para este procedimiento tenemos que poner un máximo de iteraciones por si la cosa va mal, y si hemos salido después del número máximo de iteraciones es que no hemos conseguido calcular correctamente el 0 en el intervalo. Bien, entonces el código en C++, pues tenemos una función que va a devolver pues la raíz calculada. Tenemos la función f a la cual le vamos a pasar, a la cual le vamos a calcular el 0, que se la pasamos como parámetros. Luego tenemos los extremos del intervalo AB, la tolerancia para parar el método, el número de iteraciones máximo y un código de error para determinar si hemos terminado bien o mal. Entonces, lo primero que hacemos es calcular f de A y f de B. Si no hubiese cambio de signo entre A y B, pues me salgo porque no puedo continuar, porque no, el método solo funciona cuando hay cambio de signo entre A y B. Si hay cambio de signo, continúo y calculo ese punto que corresponde al 0 de la recta que une AF de A y F de B utilizando la fórmula, y calculo el F en esa posición. Ahora inicio un procedimiento iterativo donde hasta como máximo n iter más iteraciones, lo que voy haciendo es compruebo si f de x es 0. Si f de x es 0 ya he terminado, entonces asigno a la variable error el valor 0 para indicar que ha terminado bien y retorno el valor. Si hay cambio de signo entre A y X, actualizo B y el f de B, y si no, pues actualizo A y el f de A. Entonces calculo ahora el nuevo valor de X, punto de referencia dentro del intervalo, utilizando de nuevo la misma fórmula para los nuevos A y B. Si la distancia entre el X y el X nuevo es menor o igual que tol, pues ya hemos terminado, porque ya considero que el método ha convergido ya hacia el valor esperado de la raíz, y entonces
asigno a error el valor 0 para indicar que ha terminado bien y retorno el último valor, que sería x new. Si esto no se produce, pues lo que hago es actualizar el x al x new y el f de x y recalculo f de x en el nuevo x new. Si termina el bucle, pues entonces hemos terminado mal y asigno a error la variable -1 y el método termina. Bien, ahora vamos a implementar el método cuando la función es un polinomio. En este caso la diferencia es que el parámetro, en lugar de ser una función cualquiera, pues es un polinomio que viene dado por un vector que define sus coeficientes. En este caso hemos cambiado un poco la estrategia y la función va a devolver un entero, que es el código de error, y la raíz se devuelve a través de un parámetro de entrada-salida. Entonces, en este caso los parámetros van a ser el intervalo, los límites de intervalo AB, la tolerancia para parar el método y, como digo, la raíz, que es un parámetro de entrada-salida, y además en este caso tenemos como parámetro adicional el número máximo de iteraciones que permitimos hacer para calcular la raíz. Entonces, evaluamos el polinomio en los extremos utilizando la función evaluar polinomio, que se supone que la tenemos ya implementada. Comprobamos si hay cambio de signo. Si no hay cambio de signo, pues retornamos un -1 porque hemos terminado mal. Si no, seguimos y calculamos la posición de la nueva posición de la raíz utilizando la fórmula que calcula el 0 de la recta que une AF de A y BF de B. Calculamos la posición de la evaluación en esa nueva posición de la raíz y entramos en un bucle hasta el número máximo de iteraciones, donde comprobamos si el polinomio evaluado en la raíz vale 0 y ya hemos terminado, hemos encontrado la raíz, retornamos 0. En caso contrario, si hay cambio de signo entre A y el valor root actual, pues actualizamos B y actualizamos la evaluación del polinomio en B, y en caso contrario, pues actualizamos A y actualizamos el valor del polinomio en A. Calculamos la siguiente posición de la raíz utilizando la fórmula para que corta la recta que pasa por AF de A y F de B y BF de B con el eje horizontal. Comprobamos si las dos posiciones de la raíz anterior y la nueva que acabo de calcular, si están muy cercanas entre sí. Si están muy cercanas entre sí, siguiendo el criterio con la tolerancia, pues ya hemos terminado. Entonces, la raíz final será la última raíz calculada y retorno 0 para indicar que he terminado bien. Y si no, pues actualizo la raíz a la última calculada y evalúo el polinomio en ese nuevo valor de la raíz. Si termina el número de iteraciones y no hemos terminado bien y no hemos conseguido salir por los criterios de parada, es que hemos terminado mal y entonces pues retornamos -1.